lucha contra la corrupción y la gobernabilidad democrática de los países que hacemos parte de la región de las Américas. De cara a este evento que cobra importancia, puesto que el tema de la corrupción no solo está presente en términos de sus impactos en la política y en la sociedad en su conjunto, sino porque será ocasión también para colocar algunos temas que no necesariamente han sido materia del debate ni de la visibilidad. Y de cara a este evento estamos organizando una audiencia pública para abordar el tema de la corrupción y los impactos en los pueblos indígenas. El día de mañana vamos a contar con la presencia de dirigentes y autoridades comunales de regiones distintas del país que componen la parte amazónica y andina, para abordar alrededor de 14 casos que tienen que ver con despojo de territorio, con deforestación en la Amazonía, con intenciones de construcción de carretera en territorios intangibles donde habitan pueblos indígenas en aislamiento, así como casos en donde la minería se ha instalado, ¿no?, de una forma irregular, sin respetar procedimientos administrativos o violando la propia norma vigente en nuestro país, ¿no? Cuando se otorgan, por ejemplo, los títulos habilitantes para fines exploratorios o de extracción de recursos, o se otorga una concesión, cuando se aprueba un estudio de impacto ambiental, hay una falta de transparencia, de acceso a la información, por supuesto, rendición de cuentas, respecto a cómo se llevan a cabo este tipo de contratos, este tipo de concesiones. Y estamos hablando de comunidades campesinas y nativas, que finalmente son los mayor perjudicados. En este caso, los megaproyectos en la sierra peruana, algo que tenga que involucrar, por ejemplo, a Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, sabemos que en Apurímac también hay gran inversión minera. Sí, en Ayacucho tenemos identificado un caso que además hemos recepcionado aquí en nuestro despacho. Tiene que ver con la minería en la comunidad de Chaviña, del distrito de Chaviña, en la provincia de Lucana, una actividad minera que ha actuado de manera irresponsable en una población eminentemente agrícola. Hay acumulación de relaves de la minera Pumayo, ¿no? Hay incluso intentos de deslegitimar y obviar el procedimiento de consulta previa a través de mecanismos de influencia económica, sobre todo, con los miembros de la comunidad o la directiva. Entonces, este caso de Chaviña, que además está en nuestro territorio ayacuchano, es una en donde nosotros podemos evidenciar cómo hay indicios y procedimientos que se prestan para finalmente caer en delito de corrupción. Aparentemente no denunciable o algo como normal, porque ya incluso algunos la han naturalizado. Pero lo que sí está generando es que esta actividad tiene un impacto en la gente, además de tener indicios de corrupción o de faltas o de omisiones de parte de las instituciones del Estado para poder fiscalizar. Por ejemplo, en el caso de la OEFA, en el caso del Ministerio de Energía y Minas, en el caso del Ministerio de Agricultura, que autoriza, por ejemplo, el tema del vertimiento de aguas residuales. Temas como estos, hay varios en nuestra lista de casos que vamos a abordar el día de mañana. En Moquegua, por ejemplo, la afectación a las fuentes de agua por actividades minerales en Quevellaco, así como en Cañaris, también un tema de minería, de gran minería. El 90% del territorio de Cañaris, en Lambayeque, está concesionado para fines mineros. El megaproyecto Conga, en la provincia de Celendín y Bandamarca, en Cajamarca, así como la expansión del monocultivo de palma aceitera en tierras comunales de Ucayali, específicamente en la comunidad de Uchungia, una deforestación que supera las 10.000 hectáreas, que además dentro de esta actividad se ha evidenciado y hay un proceso en curso de denuncia sobre tráfico de tierras. Hemos tenido incluso 5 agricultores asesinados en este territorio, líderes indígenas amenazados. Es lo que en el fondo queremos lograr de esta audiencia. Que se haga visible estos casos en donde está transversalmente
cruzado por actos de corrupción y que es materia de investigación de parte del Ministerio Público y las instancias correspondientes. En el caso de la era del presidente Martín Vizcarra, él manifestó que va a haber una inversión pública de 1.700 millones de soles, sobre todo para el norte peruano, pero a la vez ha anunciado de que se va a iniciar este año explotación minera en distintas regiones del país. Eso es una reactivación de la explotación minera. Reactivación desde la lógica de los gobiernos distintos siempre es de la economía, pero en efecto también se reactiva, ¿no?, un foco en donde es posible seguramente notar también mecanismos y de corrupción o de modus operandi que a la luz del caso Lavallato o de Brecht vemos cómo estas se han institucionalizado dentro de nuestras estructuras también del Estado. Y ojalá esas medidas que plantean la reactivación económica también vayan a la par, porque no somos en principio antimineros ni nos oponemos al desarrollo, pero ojalá, decimos, vayan a la par de asegurar la titulación de las comunidades, la seguridad jurídica, porque en este país, hermano, no tenemos una política nacional para concluir la titulación de las comunidades. De las 10.000 comunidades, tanto campesinas y nativas, tenemos por lo menos 4.000 sin título. Y eso se presta justamente para que otros actores terceros trafiquen tierras, invadan o tengan que optar por otros mecanismos distintos para tener derecho sobre un determinado espacio, como ocurre y se dan en distintos territorios de nuestro país. Esta audiencia pública quiero destacar que es a partir justamente de casos que hemos recepcionado en nuestro despacho y a pedido de las organizaciones indígenas, entre ellas la Confederación Campesina del Perú, la Confederación Nacional Agraria, ONAMIAP, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas del Perú, la FEMU, CARINAP, AIDECEP, entre otros de carácter regional, que necesitan la atención del Estado, necesitan que estas instituciones que hoy están mirando con ojos hacia este problema de corrupción también tengan una mirada de cómo en estos territorios hay distintos proyectos, megaproyectos que pasan desapercibidos y sin embargo en su interior y en su manera de instalarse o de ejecutarse sí están incurriendo en corrupción. Ejemplo, la interoceánica, un proyecto de infraestructura, una carretera que tenía el propósito de interconectar para fines comerciales a países sudamericanos, finalmente ni siquiera beneficia a los pueblos indígenas de Madre de Dios. Pero lo que sí ha abierto es puertas a narcotráfico, a la tala ilegal, a la trata de personas. Entonces, ¿cómo podemos los pueblos indígenas en este contexto empezar a denunciar este tipo de hechos, además de haber incluso este proyecto tenido más de 3 veces más el costo real? Estamos hablando más de 2.000 millones de soles destinados a este proyecto y sin embargo siquiera se cumple para los fines con los cuales fueron construidos. Este es uno de los proyectos con los cuales el señor Kuczynski se ha visto presionado a renunciar a su investidura. Congresista, porque no tenía algún argumento. Los acuerdos en el gobierno de Toledo. ¿Los acuerdos se van a elevar de alguna forma a esta cumbre de las Américas, donde va a llegar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Bueno, sabemos que ya el presidente de los Estados Unidos ha anunciado su no participación en la ¿Por el caso de Siria? ¿Perdón? ¿Por el caso de Siria? Seguro hay entre esas y otras razones que el señor Trump ha vertido, pero ha anunciado que no estará en esta cumbre de las Américas en Perú, tampoco acudirá a la de Colombia. Bueno, no nos sorprende en realidad su falta de compromiso en la lucha en contra de la corrupción. Además, creo que la familiaridad que tiene el señor Trump con América Latina no hay una relación siquiera amical en algunos casos, ¿no? En el caso de México, El Salvador, entre otros. Sin embargo, nuestra declaración política, que va a ser resultado de esta audiencia, la vamos a poder socializar, la vamos a poder entregar a los jefes de Estado que asisten a esta 8ª Cumbre de las Américas el día 12 de abril. Las organizaciones indígenas van a tener un espacio de diálogo con los 3 jefes de Estado. Es un diálogo entre jefes de Estado y sociedad civil que siempre ocurre en eventos de esta naturaleza.
Y desde el Parlamento nosotros también vamos a abordar el tema y vamos a difundir lo que contenga esta declaración política en el encuentro de parlamentarios de las Américas, que se denomina Parlaméricas. El día de mañana aquí en el Congreso se va a desarrollar un encuentro de parlamentarios de las Américas, cuya agenda sigue siendo la lucha contra la corrupción, en marco, ¿no?, de esta cumbre mayor. Esos son los dos espacios en donde vamos a poder hacer visible esta problemática y a compartir también los acuerdos, las demandas y las propuestas para luchar contra la corrupción, garantizando los derechos colectivos de nuestras comunidades. Ajá. Muy bien, congresista. No viene el presidente Donald Trump entonces esta cumbre de las Américas. Muy amable, gracias también por conversar con nosotros sobre el tema de esta reunión, ¿no? Audiencia que se va a realizar en interés de los pueblos indígenas. Muy amable, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Y bien, como a esta hora del día y los